En el plano nacional hay dos tendencias que reclaman lo mismo por razones diferentes. Por un lado, han estado los empresarios, quienes desde hace mucho tiempo, han estado pidiendo y exigiendo a las autoridades que se reduzca el gasto público. El mayor temor de los empresarios en este sentido es que se pudiera generar una situación difícil en términos de las finanzas públicas que obligara a una reforma fiscal. Por otro lado están los partidos de la oposición, quienes están reclamando lo mismo, es decir, que el gobierno haga una reducción del gasto público, pero la motivación de los políticos en este sentido es diferente a la de los empresarios. Los políticos, a lo que le temen los políticos es a que el gobierno, si aumenta mucho los gastos, pudiera sacar algunas ventajas en términos electorales, especialmente en el proceso de medio término que se avecina el próximo año. Sabemos que cuando los gobiernos tienen la oportunidad de aumentar sus gastos en diferentes partes, en diferentes conceptos, normalmente esto le da la oportunidad de sacar ventajas en términos electorales porque aumentan las actividades económicas, aumenta mucho el empleo, aumenta una serie de actividades que le generan una posición favorable al gobierno. Los políticos, naturalmente, quisieran que esto no ocurriera porque obviamente están en una situación de competencia con el partido de gobierno y por esa razón insisten mucho en que se reduzca el gasto público para tratar de evitar que esa ventaja política desaparezca o no tenga lugar, de tal forma que puedan salir más airosos de lo que pudiera ser un proceso electoral de medio término como el que se avecina. Entonces, los funcionarios públicos, tanto Temístocles Montaz como Camilo, como otros funcionarios del gobierno, han estado en la misma corriente del Fondo Monetario Internacional en el sentido de que no se puede reducir el gasto en estos momentos porque eso pudiera ser más complicado y pudiera retrasar lo que pudiera ser o lo que es el proceso de recuperación de la economía dominicana de este mal momento que hemos vivido con la crisis internacional. Entonces este es un tema que va a generar, Rosana, una gran discusión en el plano nacional. Vamos a estar viendo las diferentes posiciones y vamos a estar en ese ambiente. Ahora bien, como ya sabemos, los funcionarios del gobierno que fueron al fondo a tratar de negociar este acuerdo, llegaron y lograron que una misión del fondo viniera al país a evaluar conjuntamente con los técnicos de la Secretaría de Hacienda y del Banco Central lo que son las metas para el próximo año, con la idea de que este acuerdo se pueda firmar bajo unas metas específicas. Entonces, este tema del gasto público es un tema interesante. Vamos a ver ahora cómo lo tratan el Fondo Monetario Internacional en este nuevo ambiente y en este nuevo acuerdo, y cómo esto se refleja en lo que pudiera ser desenvolvimiento del gobierno en términos de las finanzas públicas. Es un tema bien interesante que lo vamos a estar viendo, pero ya sabemos que hay diferentes tendencias en el sector privado y en los partidos políticos en torno al mismo tema. Coinciden o han estado coincidiendo tanto el sector privado como los partidos políticos en el sentido de que el gobierno reduzca sus gastos. Pero ya sabemos las razones por las cuales ambas partes se manifiestan de esta manera. Vamos a ver ahora si la nueva posición que tiene el fondo y los organismos internacionales hace más viable y facilita que se pueda llegar a un acuerdo en el más breve plazo para fines de que el país ya esté siendo chequeado por el organismo internacional y se comiencen a ver los frutos en términos de lo que es el acceso a los mercados financieros y en cuanto a la confianza y a todos los elementos positivos que ahora tienen los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Claro, definitivamente estamos frente a un nuevo Fondo Monetario Internacional mucho más flexible. Antes eran modelos recetas muy recesivas, pero ahora hay totalmente una visión contraria
y es más procíclica para atenuar lo que son los efectos de la depresión, de la recesión y de la crisis global, como una manera de restaurar, como tú dijiste en un programa la semana pasada, la demanda externa y así impulsar lo que es la reactivación y recuperación de las economías más desarrolladas. Pero vamos a una pausa y regresamos en un segundito. Amigos y amigas de Agenda Económica, Luis Núñez y una servidora estamos comentando una serie de temas del acontecer económico nacional, que como decía Luis antes de entrar a este segmento, todo es Fondo Monetario que tú ves en los periódicos. Pero yo quisiera ahora poner un tema y es de interés a lo que podría ser el impulso de la actividad económica para el presente año y los subsiguientes. El pasado 12 de mayo, el presidente de la República introdujo a las cámaras legislativas un proyecto de ley que incentiva el financiamiento para desarrollar el mercado inmobiliario. Este proyecto crea una serie de figuras de vehículos jurídicos y financieros, tales como el fideicomiso financiero, no solamente para mercado inmobiliario, sino para fin en sentido general, sucesoral y para otro tipo de interés. También el andamiaje para que se creen fondos de inversión inmobiliaria y para que se puedan generar estructuras financieras al amparo de la titularización. Todos estos esquemas y mecanismos financieros lo que buscan es crear las condiciones para que tanto la banca como los actores del mercado de valores e inversionistas institucionales, como las compañías de seguro y los fondos de pensiones, pueda entre todos esos mercados y esos entes hacer una sinergia que se oriente a promover el desarrollo habitacional. Chile es un país que a través de su sistema de pensiones, de la acumulación de los fondos bajo el esquema de capitalización individual, pudo erradicar completamente el déficit habitacional en Chile, creando esos mecanismos, esos instrumentos que permitan que esos fondos puedan de manera segura, sin ningún tipo de riesgo al trabajador, pues destinarse al desarrollo habitacional. Imagínense en este momento todo lo que podría ser esa plataforma de incentivar la construcción, de que los promotores puedan desarrollar proyectos de vivienda económicas, de todo el financiamiento, cómo se mueve, cómo el sector de la construcción arrastra también positivamente a las ferreterías, a los insumos industriales, a la pintura, toda la dinámica y el efecto de círculo virtuoso que se genera a través de lo que son las operaciones asociadas al mercado inmobiliario. Yo entiendo que el Congreso debe tener como una de sus prioridades el conocimiento de este proyecto de ley. Sabemos que la Constitución, la reforma constitucional ha asumido todo lo que estos últimos 3 meses prácticamente del ejercicio legislativo, pero ya es hora de que el país pueda ir viendo que iniciativas de esta naturaleza tan positivas, porque no solamente benefician la economía, pues la dinamizan, generan empleo, generan riqueza, sino que también beneficia a los trabajadores, porque los usuarios, los adquirientes de esas viviendas económicas serán los mismos cotizantes, en el caso de que inviertan en ese tema los fondos, del sistema de seguridad social, o sea que el trabajador recibiría un beneficio tangible en adición a seguir acumulando para su pensión al momento de su retiro laboral. Yo pienso que esa es una iniciativa en cuya redacción trabajó tanto la banca como los promotores, el Banco Central, toda la superintendencia, la de Banco, de Valores, de Pensiones, y tuvo liderada esa comisión por Rafael Camilo, en ese entonces superintendente de bancos, y tengo entendido que continuará hasta el cierre de lo que son la producción de todos los reglamentos que amerita esa ley, pero yo entiendo que los senadores y diputados deben tener dentro de sus 3 primeros puntos a conocer después de este debate constitucional y de la ley de partidos políticos, este proyecto que incentiva el mercado inmobiliario en la República Dominicana.